sesión. Hoy vamos a continuar la charla con el profesor José Luis González Munuera. Empezamos la semana pasada sobre chamanismo y ciencia moderna, convergencias y futuro. Hoy, en esta segunda parte, nos va a hablar del chamanismo como puerta al otro lado, segunda parte. Por favor, profesor Munuera, es un placer tenerle aquí. Estamos encantados de poder seguir la charla del otro día. El placer es mutuo. Pues como bien has comentado, estamos en la segunda parte, que sería básicamente como hoy, cómo está el chamanismo hoy, cuál es la situación en la que se encuentra el chamanismo hoy y sus diferentes aportaciones a la ciencia, cómo discurren ambos caminos en paralelo con breves encuentros, y ahora después analizaremos algunas de las ramas en las que existen esos posibles encuentros y ese posible desarrollo, no solo del chamanismo, sino de la ciencia, y cómo la ciencia poco a poco está dando la razón al chamanismo y a lo que desde siglos nos vienen avisando los diferentes chamanes, y sobre la actuación no solo a nivel de conciencia, sino a nivel de globalidad, y de cómo en realidad todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Entonces, ese conocimiento que está aportando ahora mismo la ciencia nos va a ayudar a comprender parte del proceso chamánico, y vamos a empezar también a entender qué campos de científicos o de la ciencia se están empezando a desarrollar y están empezando a dar sus frutos con respecto a lo que era la intuición, por llamarlo de alguna manera, del chamán, ¿no? Bien, pues entonces vamos a partir desde el comienzo, ¿eh? Entonces nos vamos a encontrar con que el chamanismo, espera un segundo que me sale aquí un emergente, viene a ser como una convergencia del futuro, como un diálogo, como una continuidad a lo largo del tiempo. Y esa convergencia entre el chamanismo y la ciencia hemos de entenderlo primero por el concepto de una naturaleza interconectada, es decir, ambos reconocen que todo está interconectado, tanto la mente como el cuerpo como la naturaleza, y que todo forma parte de esas relaciones. Hoy día, y vamos a citarlo en numerosas ocasiones, la ciencia cuántica o el estudio de la ciencia cuántica nos está revelando que esto es una realidad. Es decir, partículas que se encuentran, que durante unos segundos han tenido contacto y después se encuentran a millones de kilómetros, siguen teniendo el mismo tipo de reacción que si siguieran en un estado cercano. Por lo tanto, nos demuestra de que todo está interconectado pese a la distancia, pese al tiempo y posiblemente pese a la dimensionalidad o al cambio de dimensión. También nos ofrece estados no ordinarios de conciencia. La neurociencia confirma que la mente puede acceder a estados expandidos similares a los del trance chamánico. Y no es una cuestión baladí, es decir, lo hemos visto en multitud de ocasiones, como esa escape de la mente para acceder a otros estados distintos de conciencia puede producirse por multitud de factores, ¿no? Y queda registrado perfectamente por la ciencia, por el estudio tanto de la carga eléctrica como de la interconectividad dentro de los diferentes planos del cerebro, etcétera. Por lo tanto, después veremos algún que otro aspecto con respecto a estas circunstancias. El poder sanador de la intención. La intención, la atención y la creencia modulan procesos físicos, emocionales e inmunológicos. Y después también veremos cómo se puede desarrollar a través de la ciencia. También nos muestra una realidad plástica y relacional, es decir, la física cuántica y la psicología transpersonal sugieren que la realidad no es fija, sino participativa y co-creada. Hemos visto en algunos experimentos cómo la intencionalidad del espectador puede hacer que un fenómeno cambie con respecto a una realidad anterior. Es decir, el espectador puede influenciar en el fenómeno transformando esa realidad. Con lo cual, esto ha dado lugar a diferentes teorías, que no es lo que nos ocupa en el día de hoy, pero sobre la posibilidad del individuo cambiar no solo una realidad, sino cambiar el futuro, cambiar la forma, cambiar incluso la naturaleza de las cosas, que sería un tema interesantísimo para desarrollar, que no es lo que nos ocupa aquí. Aquí nos ocupa básicamente la visita a esa otra realidad, es decir, cómo desde el plano real o el plano material realizamos ese traslado a esa otra realidad, a ese otro conocimiento, a esa otra conciencia global, ¿no?
también el conocimiento experiencial, es decir, la ciencia evoluciona desde la observación, el chamanismo desde la experiencia directa. Ambos caminos son válidos y realmente lo que estamos intentando conseguir, o lo que está intentando conseguir la ciencia, es dar una racionalidad justamente a esa experiencia propia y directa del chamán. Y eso se está realizando a través de los diferentes estudios neurofisiobiológicos que se están realizando con estas personas que tienen estos trances chamánicos. Y todo esto se desarrolla en un campo de ética y responsabilidad. Ambos caminos señalan la importancia del servicio, la humildad y el respeto, no solo hacia la forma de vida, sino hacia estos fenómenos que la ciencia trata de comprender y que por el momento no somos capaces de comprender, pero sí estamos empezando a racionalizar, con lo cual un paso muy importante, porque al conocer la realidad y la trascendencia vamos a ser más conscientes y por lo tanto vamos a poder desarrollar una ética con respecto a este fenómeno y una responsabilidad con respecto a esa ética que nos va a ayudar a conocer la verdadera naturaleza de la realidad en la que estamos. Ojo, y digo de la realidad en la que estamos porque son muchas las realidades posibles y muchas las realidades existentes, ¿no? Nosotros estamos en una que es la que conocemos, que justamente este trance chamánico lo que nos está indicando posiblemente es que es una parte de la realidad, y además una parte de la realidad que nosotros mismos confeccionamos con respecto al resto de las realidades, ¿no? Y lo que se trata es de converger todas en una con respecto a una evaluación objetiva, que sería el papel de la ciencia en este caso. ¿Cuál sería el diálogo entre los chamanes y científicos? Pues nos encontramos con diferentes estudios de diferentes científicos que están precisamente desarrollando diferentes campos del fenómeno del chamanismo. Por ejemplo, nos encontramos a Greg Braden, que investiga la conexión entre ciencia, espiritualidad y poder de la intención. Nos encontramos con Grof, Stanislav Grof, que es un psiquiatra pionero en la investigación de estados no ordinarios y memorias profundas, es decir, es un individuo que está desarrollando, y a lo largo de tanto de la presentación anterior como de esta hemos citado frases textuales de Stanislav precisamente sobre ese campo, ¿no? Sobre la investigación de esos estados extraordinarios o no ordinarios. A Jeremy Narby, que es un antropólogo que estudia el chamanismo en relación con la conciencia y la evolución humana, es decir, un estudio antropológico de su evolución con respecto a las diferentes sociedades, el entorno y el posible desarrollo de las mismas. Tenemos a Wade Davis, que es un etnobotánico que explora las plantas maestras y su potencial terapéutico y espiritual, es decir, cómo la medicina y la farmacopea medicinal de los chamanes, cómo se dan la mano, y de hecho la gran base de la farmacopea actual está basada precisamente en plantas, ¿no? En algunas zonas del Amazonas fueron muchas farmacéuticas para recibir precisamente conocimiento de esos chamanes sobre los principios activos de algunas de las plantas que se encontraban allí, para que la creación de posteriores medicamentos para diferentes tipos de dolencias, ¿no? Y tenemos a Belayanur Ramachandran, que es un neurólogo que estudia la conciencia, el yo y las experiencias míticas. Por lo tanto, podemos decir que existen diferentes campos de investigación basadas en las diferentes prácticas chamánicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas en las que el área de investigación se está basando en las prácticas chamánicas. Encontramos diferentes hallazgos científicos y las aplicaciones directas, ¿no? Por ejemplo, la neurociencia encontramos en las prácticas chamánicas el trance, la meditación, la respiración rítmica. ¿Y cuáles hallazgos han encontrado? Pues cambios en las ondas cerebrales, tanto en las ondas teta como en la gamma, el aumento de la conectividad cerebral. ¿Y cuál sería la aplicación directa? El manejo del estrés, de los traumas, de la concentración, de la creatividad, es decir, intentar dar también una explicación al fenómeno de la creatividad como el fenómeno, y eso como artista puedo dar fe de ello, como en un momento determinado se pasa de una realidad al conocimiento de otras facetas de esa realidad mediante la creación artística, tanto musical como pictórica, como de cualquiera de las otras artes, ¿no? Dentro del campo de la psicología, se estudian las prácticas chamánicas del viaje interior, del trabajo con los diferentes arquetipos, de la simbología de esos arquetipos. ¿Cuáles son los hallazgos científicos? Pues una mayor integración emocional, una reducción de la ansiedad, una reducción de la depresión. ¿Cuáles son las consecuencias? Las aplicaciones reales, pues mediante
terapias transpersonales, psicología profunda, conocimiento del yo a través de esa psicología y de esa fenomenología interior. Después, dentro del área de la investigación de la inmunología, nos encontramos dentro de la práctica chamánica la intención, la gratitud y los rituales de sanación, como bien decía en la ponencia anterior el rector, que había en África, como uno de los mayores riesgos la picadura de serpiente, y que había algunos chamanes que estaban especializados en neutralizar y en expulsar el veneno, y que aquellos que iban a los hospitales solían morir porque no llegaban a tiempo, mientras que aquellos que se supeditaban a la acción de la actitud o de la acción inmunológica del chamán sobrevivían a la picadura de serpiente. Por lo tanto, existe un factor objetivo real sobre la aplicación de dicha acción del chamán sobre la persona, o sobre, en este caso, sobre el veneno de la serpiente. ¿Qué hallazgos científicos hay en base precisamente al campo inmunológico? Pues la mejora de marcadores inmunes, la reducción de la inflamación, y también veremos después cómo se desarrollan algunos aspectos de tipo genómico, incluso de restauración de ADN de algunas de las partes precisamente de la genética humana, ¿no? A través precisamente de los procesos chamánicos. Lo veremos un poquito más posteriormente. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene? Pues una medicina integrativa de prevención y de bienestar. Dentro del campo de la física cuántica observamos en la práctica chamánica una unidad, no dualidad, y una interconexión, que ya me he referido anteriormente con respecto a la unión de las diferentes partículas. ¿Qué hallazgos científicos podemos observar a través de la física cuántica sobre el fenómeno del chamán? Que sería la observación que influye en el observado, es decir, una realidad no local y probabilística. Como he citado anteriormente, el tema de las dos partículas y de cómo el observador influye en la variación del resultado. Un resultado objetivamente estudiado y desarrollado y reiterado en el laboratorio, al ser observado y mediante la voluntad del observador, puede transformar el resultado para que no sea el normal propio observado por la ciencia, sino que puede sufrir modificaciones con respecto a la intención del observador del fenómeno. ¿Qué nuevas aplicaciones tenemos? Pues nuevos paradigmas de realidad y conciencia que están haciendo cambiar todo el concepto tanto de la física como del conocimiento de las leyes propias de dicha física. Y la etnobotánica, que observan las prácticas chamánicas, las plantas maestras como la ayahuasca, el peyote, la zananga, la iboga y otras tantas, que nos da como hallazgo científico efectos de neuroplasticidad, modulación del ego, experiencias místicas y conciencia superior, ¿no? Mientras que en las aplicaciones prácticas que tenemos directamente nacidas del estudio de la etnobotánica sobre las prácticas chamánicas, serían nuevas terapias para la adicción, para la depresión, para la TPT, para el fin de la vida, etcétera, ¿no? Con lo cual vemos que el campo de estudio de la ciencia con respecto al fenómeno chamánico es muy amplio, muy variado y con diferentes tipos de desarrollo. ¿Cuáles serían los pasos hacia esa nueva era? Es decir, hacia la conciencia global en la que la ciencia y el proceso chamánico se dan la mano. Sería, primero, un despertar, una toma de conciencia individual y colectiva de esa realidad, cosa que está muy alejada a lo que tenemos hoy día, un conectar, es decir, un reconectar con la naturaleza, el cuerpo y el espíritu, y yo diría más con lo que es el mundo o la realidad, tomando como referencia la realidad, repito, que vivimos, no la realidad tal cual es, ¿no? Que sería digno de una ponencia única y exclusivamente sobre la realidad, si es la realidad que percibimos o es una realidad totalmente distinta, ¿no? Y existen diferentes experiencias al respecto que no voy a abundar en ello, pero que dejan claro que no hay una realidad, sino hay tantas realidades como individuos y tantas influencias en esa misma realidad como realidades paralelas pueden existir, ¿no? Y cómo en cierta manera el individuo y su experiencia modifican esa realidad transformándola en diferentes realidades, como diferentes caminos a tomar, como diferentes posibilidades dentro de esa misma realidad
que, como digo, no es una realidad. Y aunque parezca un juego de palabras, no lo es, sería una cuestión de desarrollar bastante interesante. Como tercer paso sería comprender, es decir, integrar los conocimientos científicos y ancestrales. Ese paso es uno de los más difíciles porque la ciencia entiende, al hablar de chamanismo, estás hablando de una magia, de una cuestión oscura, de una cuestión nada interpretación, mientras que la ciencia interpreta por sí misma que su realidad es la única realidad existente, es todo aquello que se pueda mensurar, que se pueda medir, que se pueda demostrar empíricamente, ¿no? Pero hay procesos que no se pueden demostrar empíricamente por el momento, pero que sin embargo ya están referenciados y han servido de base para muchos comienzos de muchos estudios científicos, precisamente esa realidad que el chamán nos ha ido transmitiendo a través de los diferentes procesos chamánicos, incluso de la interacción cerebral o de la interacción de las cargas eléctricas dentro del cerebro del chamán en cada uno de esos procesos, con lo cual nos está indicando un camino a seguir por la ciencia mediante esos hábitos y modelos de estudio, ¿no? Otra cuestión sería colaborar, es decir, trabajar conjuntos por el bien común y la sanación del planeta, cosa que hoy día, tal como está, y existiendo políticos y existiendo intereses económicos, es absolutamente inviable por el momento. Y el quinto paso sería, lógicamente, transformar, crear una nueva cultura basada en la sabiduría, el amor, la comprensión y sobre todo el equilibrio planetario, cosa que yo entiendo que no va a ser posible por mucho que pretendamos o por mucho que se quiera avanzar, porque no existe esa conciencia ni existe esa supresión del ego, y por lo tanto al no existir la supresión del ego, difícilmente vamos a llegar a ese nuevo paradigma, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese nuevo paradigma? Pues una ciencia consciente donde existiera una transdisciplinariedad, es decir, donde se uniera ciencia, arte, espiritualidad y sabiduría ancestral, que sería una única forma de conocimiento, pero que englobaría todas las facetas del conocimiento del ser humano y del ser espiritual, no solamente la parte humana, sino también la parte espiritual, cosa que hoy día es absolutamente imposible. Una conciencia como fundamento, es decir, la conciencia no es un producto del cerebro, sino un principio fundamental que rige todos los demás conceptos. Una ciencia al servicio de la vida, que sería orientar el conocimiento hacia la sanación del planeta, y por tanto, sanando el planeta, sanamos la humanidad, sanando la humanidad, sanamos el espíritu, y sanando el espíritu, sanamos al individuo. Al individuo primero como individuo como tal, como género, como raza, como ser en global, y al individuo como persona única, ¿vale? Y otro sería mediante la humildad y la integración, es decir, reconocer que aún conocemos no poco, sino muy poco, y que el diálogo es la clave para un avance verdadero, ¿no? Esa propuesta sería para un futuro integrado, sería una investigación colaborativa, como ya hemos citado con anterioridad, por lo tanto no redundo en ello. Una educación integral, que sería formando a las personas con un pensamiento no solo crítico y una sensibilidad espiritual, sino con un reconocimiento y conexión o reconexión con la naturaleza. Un espacio creado de encuentro donde mediante foros, mediante charlas, mediante conferencias, mediante encuentros, pudiéramos tener encuentros entre los doctores de la ciencia y los doctores del chamán, es decir, entre los chamanes y los científicos, para así intentar encontrar lazos que unan unas cosas con otras, no que sean diferenciadoras entre lo que es la ciencia pura y dura, que es todo aquello que se pueda demostrar o se pueda medir, se pueda mensurar, y el estado chamánico y el conocimiento chamánico que trasciende a la realidad. Y una ética global, como ya hemos hablado con anterioridad, que sería promover una ética planetaria basada precisamente en el respeto, la compasión y la interdependencia entre todos y cada uno de esos estadios, ¿no? ¿Cuál sería la idea clave para este proceso? Pues que el chamanismo y la ciencia moderna no son rivales, sino que son aliados en la búsqueda de la verdad, la sanación y la evolución de la conciencia humana. Deepak Chopra nos dice una frase que me parece que compendia gran parte de esto que estoy intentando comunicar, ¿no? Que la sabiduría ancestral y la ciencia del futuro se darán la mano para crear un nuevo renacimiento de la humanidad, que sería el estado ideal, ¿no?
el chamanismo como en el siglo XXI como aplicaciones, retos y renacimiento, ¿no? Entonces, en la actualidad el chamanismo renace como un puente entre la tradición terapéutica, científica, ecológica y espiritual, ofreciendo herramientas para sanar a la sociedad, al planeta y al individuo, ¿no? ¿Y cuáles son esas aplicaciones contemporáneas del chamanismo? Pues la sanación integral, usada en terapias complementarias para tratar estrés, traumas, ansiedad, depresión, etcétera. La salud y el bienestar, como prácticas como el ayuno, las dietas sagradas, el contacto con la naturaleza y el uso de plantas maestras, que propagan precisamente el equilibrio físico, mental y espiritual. El desarrollo personal y espiritual, que facilita el autoconocimiento, la conexión del propósito de vida y el acceso a estados ampliados de conciencia para tomar decisiones no solo sobre la intuición y la sabiduría interior, sino también sobre la forma, hábitos de vida e interrelación con el resto de los seres humanos, ¿no? Una ecología del activismo, es decir, una visión chamánica de la unidad de la naturaleza que impulsará movimientos ecológicos de conservación de culturas indígenas y de acciones para la sanación del planeta. Una educación basada en el liderazgo mediante el uso de programas educativos y conscientes para desarrollar la empatía, la resiliencia, la creatividad y el sentido de interconexión. Y una ciencia y conciencia, es decir, un diálogo que siente entre la neurociencia, la psicología transpersonal, la física cuántica para explorar los diferentes estados de conciencia y sus beneficios, no solo medibles, sino también motivacionales, espirituales y físicos. ¿Cuáles serían los diferentes ejemplos de la integración chamánica en el mundo actual? Pues tenemos, por ejemplo, en el campo de la salud mental, pues terapias con viajes chamánicos, respiración holotrópica, plantas maestras, etcétera. ¿Cuáles serían los beneficios? La reducción del estrés, del trauma, de la ansiedad, de un mayor bienestar emocional. ¿Qué desafío sería? Pues la falta de regulación, la apropiación cultural, la falta de formación ética, etcétera, ¿no? Dentro de la medicina integrativa, evidentemente el uso de plantas sagradas en entornos controlados, una medicina tradicional indígena que enseña a la ciencia cuáles son los usos y derivados de muchas de estas plantas que se usan para esos trances chamánicos, ¿no? ¿Qué beneficio aportaría? Pues el apoyo en procesos de sanación física, mental y espiritual. ¿Qué desafío tiene? Pues que hoy día existe una investigación limitada, existen riesgos de uso indebido y existe una comercialización que cambia totalmente el propósito de dichas terapias, ¿no? Desde el punto de vista de que se olvida la base, la raíz de donde surge ese conocimiento de esa medicina integrativa, ese conocimiento de esa medicina antigua, en favor de una comercialización y un enriquecimiento por parte de las diferentes farmacéuticas, ¿no? Las empresas y organizaciones, dentro del campo de la empresa y de las diferentes organizaciones, pues los ejemplos prácticos serían retiros de visión, de liderazgo consciente, conexión con el propósito y los valores de dichas empresas, ¿no? ¿Qué beneficios obtendría? Pues equipos más conscientes, creativos y alineados con actitudes de propósito certero y más claros, ¿no? ¿Cuál es el desafío al que se enfrenta? Pues la falta de comprensión profunda, la superficialidad de las prácticas y cierto, no solo superficialidad, sino cierto, ¿cómo le diría yo? Cierto esnovismo, ¿eh? Muchas de estas prácticas que se realizan en las diferentes empresas, como son encuentros para el liderazgo consciente y demás, suelen ser de carácter esnovista y suelen dar una visión bastante pervertida de lo que sería el conocimiento real, ya que está organizado casi siempre por personas con un absoluto desconocimiento de lo que es el proceso chamánico y de la evolución del yo. Y entonces por ello se hacen formaciones realmente ridículas en lo que precisamente ese tipo de encuentros se hacen para la autorreafirmación del yo y de la creación del líder no empático, ¿eh? Entonces, por lo tanto, vemos que existe una cierta perversión. Ese sería el desafío que habría que superar, ¿no? Dentro del campo de la educación, por los diferentes programas mindfulness ancestrales, conexión con la naturaleza, pedagogías vivas, conocimiento de la naturaleza
y de la trascendencia de la misma. ¿Cómo, qué beneficios se obtendría? Pues un desarrollo mayor de una empatía, de un conocimiento, de una resiliencia, de una creatividad y conciencia ecológica por parte del individuo desde su más tierna juventud. ¿Cuál desafío tiene que cumplir o tiene que vencer? Pues un sistema rígido en el que se valora tan solo el conocimiento y los resultados. No se valora ni la empatía, ni la sociabilidad del individuo, ni la integración del yo en el conjunto. Se valora más el resultado y la superioridad del yo con respecto al resto, ¿no? Y una falta de integración real en los currículos, ¿no? No existe, yo como docente, que he sido durante 34 años, nunca he tenido como un tema transversal el tema de la educación, en el conocimiento, en la supraconciencia, en el respeto al compañero y la renuncia al yo por la colectividad. En ninguno de los planes de estudio, y he dado clases, ya digo, como ya digo, 34 años en diferentes estadios, tanto en bachillerato como en estudios de diferentes oficios y demás, y nunca me he encontrado esa integración de ese conocimiento básico en ninguno de los planes de estudios por parte de las diferentes ramas o tendencias políticas, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. Dentro del campo de la ciencia y de la neurociencia nos encontramos que existen estudios de los diferentes estadios ampliados de conciencia, de la meditación y de los ritmos cerebrales cuando se producen estos cambios, estos avances, estas interioridades. Los beneficios que puede desarrollar serían nuevos conocimientos sobre la mente y la conciencia humana, y el desafío que tiene que superar es precisamente el reduccionismo científico, que lo reduce todo aquello que se puede traducir científicamente o que se puede medir o mensurar empíricamente, ¿no? Y la falta de diálogo intercultural, es decir, por el mero hecho que un individuo, un chamán, esté en una tribu que vayan con taparrabos, el científico lo desprecia en el sentido de considerar que está anticuado con respecto a lo que sería el movimiento científico, ¿no? Cuando ellos son más conscientes a lo mejor de lo que es la realidad de la ciencia, de lo que puede ser el científico, ¿no? Que se encuentra con sus anteojeras puestas y como los burros va con su camino y no es capaz de entender que existen otros caminos que pueden ir paralelos y que no son mensurables pero que sí son reales, ¿no? Y después, dentro del campo de la ecología y de los derechos humanos, pues por supuesto el ejemplo práctico sería la defensa de los territorios indígenas, cosa que no se produce. Hemos visto el exterminio casi cultural de los pueblos originarios americanos y todavía seguimos viendo cómo existen todo tipo de exterminios de diferentes culturas por razones de religión o simplemente de ubicación geográfica, o incluso por lugares que tengan una riqueza en materiales, en petróleo, y eso hace que se reduzca y se vayan eliminando de sus sitios. Por lo tanto, al perder las raíces no tiene sentido parte del culto chamanista, al perder precisamente esa comunión con su entorno, esa comunión con su terreno, ¿no? Una agricultura regenerativa y seguir rituales de creación y regeneración de la tierra. ¿Qué beneficios tendríamos? Pues una protección de los diferentes ecosistemas, de una justicia social, una sanación planetaria, que me parece demasiado idílico, y sobre todo la protección de culturas ancestrales. Es decir, son culturas que han evolucionado a lo largo de miles de años y han decidido mantenerse en esa situación porque era la que de verdad les hace que vivan en un entorno equilibrado y consciente de su propia naturaleza, ¿no? ¿Qué habría que desafiar? ¿Qué habría que vencer? Pues por supuesto los conflictos políticos, donde está lo malo está el político, y una explotación de saberes ancestrales que existe de manera pervertida esa explotación y esa forma de comunicación de ese conocimiento, ¿no? De una manera más, como diría, más comercial, ¿no? Una forma de pervertir ese conocimiento a través de una actitud más comercialista y menos interesada precisamente en el mantener esa cultura. El chamanismo como una sabiduría ancestral para un futuro común, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que el chamanismo está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. No es una secuela que podamos decir que forma parte de una vida independiente. Su sabiduría
ofrece elementos esenciales para sanar nuestro mundo y construir un futuro mayor con respeto, tolerancia y unidad. Por lo tanto, es una forma de conocimiento común a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los desafíos globales y las respuestas chamánicas a esos desafíos? Primero, el desafío global más importante es el cambio climático. La causa principal pues es el exceso, la desconexión, la explotación, el interés, el ego y la comercialización, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta chamánica? Pues una reconexión con la naturaleza, rituales de sanación ambiental, una regeneración del entorno y una recuperación del conocimiento ancestral de esa otra realidad. ¿Cuál es el resultado? Pues un equilibrio ecológico y una regeneración natural, por lo tanto sería un resultado muy positivo. ¿Cuál es el desafío global, por ejemplo, de los conflictos y de la división? Pues la causa principal es el ego, el miedo, la ignorancia, la falta de empatía, el egoísmo, la comercialización, etcétera. La respuesta chamánica sería un diálogo, ceremonias de paz, sanación colectiva, etcétera. ¿Cuál es el resultado específico? Una unidad, armonía y cooperación, cosa que hoy día es absolutamente inviable. ¿Cuál es otro tipo de desafío? Las enfermedades sistémicas, que estas vienen provocadas fundamentalmente por el estrés, la desconexión, el desequilibrio interior, la meta, el de intentar conseguir metas imbatibles, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la respuesta chamánica? La sanación espiritual, plantas maestras, terapias energéticas. ¿Cuál es el resultado específico? Una salud integral que aúna cuerpo, mente y espíritu. Espera un segundo, que ha salido. Ahí va. Bien. Con respecto a otro desafío global, que es la pérdida de la biodiversidad, pues precisamente la cosa principal es la destrucción de hábitats y la contaminación, precisamente creada por ese afán de comercialización, de obtener riqueza, de explotación del medio ambiente sin importar las consecuencias. ¿Cuál es la respuesta chamánica? La protección a la vida, el respeto y a los ciclos naturales. ¿Qué resultado específico sería? Pues sería una restauración de la vida y de la diversidad. Y después otro desafío global es la crisis del sentido. Toda esta explotación, todo esto que hemos visto del cambio climático, de los conflictos y la división entre los países y las personas, de las enfermedades sistemáticas o sistémicas provocadas precisamente por ese afán, pues hace que haya una crisis de sentido. No hay un objetivo global, no hay una concienciación, no hay una realidad que se esté buscando. Eso crea un vacío espiritual y un creciente materialismo. Intentamos rellenar nuestro vacío espiritual mediante la adquisición de objetos, mediante un consumo exacerbado, claro, ese consumo hace que haya una destrucción de nuestro entorno, una destrucción del medio ambiente, una destrucción de la cultura ancestral y del conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta chamánica? Pues recuperar esa sabiduría ancestral, esa conexión interior y ese propósito de vida, ¿no? Que el propósito de vida del chamán no es más que la comunión de uno con todo y de todo con uno, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Pues un mayor bienestar, una plenitud y un significado, un conocimiento del objetivo hacia dónde vamos, ¿no? El chamanismo es un compromiso de vida, es decir, nos recuerda que somos parte de una gran red de vida y esto plantearía, hace que haya un profundo respeto hacia una interconexión y el equilibrio natural y el propósito sagrado de sostener la vida, ¿no? Y por lo tanto hay una serie de acciones chamánicas que van a repercutir, como veremos posteriormente, en estas enseñanzas universales del chamanismo, ¿no? Que, si os dais cuenta, es volver a repetir casi lo mismo que hemos hablado desde el principio, una unidad con la naturaleza, en la que todos los elementos forman parte de una sola familia, una responsabilidad y reciprocidad con respecto a lo que es cuidar de nuestro entorno, y ese entorno nos da a nosotros nuestra realidad, un equilibrio y armonía, no solo en la salud individual y colectiva, sino también en la salud del planeta, una transformación consciente con respecto a la conexión interior y a la conexión exterior para transformar el sufrimiento en sabiduría y en poder, un servicio a la comunidad
Porque hemos de recordar que el chamán por sí solo no tiene sentido. No tiene sentido como guía y como sanador de la comunidad. Y por lo tanto, al ser un guía y sanador de la comunidad, no actúa para sí mismo, actúa para el conjunto. Y por lo tanto lo hace desde la humildad y desde una escucha profunda, no solo de las diferentes realidades, sino también de los espíritus de la tierra y de cada uno de los elementos que componen esa realidad, ¿no? Podemos hablar de los animales guías, de los diferentes elementos que se le aparece que son espíritus guías, de los espíritus de los ancestros, de la tradición en general, ¿no? ¿Cuáles son las convergencias entre el chamanismo y la ciencia? ¿Qué caminos podemos encontrar hoy día ya entre ambos? Pues la búsqueda de la verdad. Ambos intentan comprender esa realidad, aunque lo hacen con diferentes métodos y lenguajes. Una exploración de la conciencia. El chamanismo y la neurociencia estudian ambos los estados alterados de conciencia y su potencial. La sanación y el bienestar, las prácticas chamánicas y la medicina integrativa, como hemos visto con anterioridad, comparten el objetivo de sanar cuerpo, mente y espíritu a través de las diferentes plantas, de los diferentes conocimientos, actitudes y mediante la sanación integral del alma para que esa sanación del alma se transmute o se transfiera a la parte del cuerpo, una interconectividad. La ciencia descubre redes y sistemas interconectados. El chamanismo no los descubre, sino que los vive como una realidad. Por lo tanto, vemos que un fenómeno puede explicar al otro o puede intentar explicar esa realidad de uno interconectado con el otro, y un respeto por lo sagrado. Ambos reconocen la importancia de la humildad, el asombro y el respeto por lo que nos trasciende. Aunque la ciencia se niega a reconocer la existencia de un Dios o de algo superior, todo lo reconoce como una consecuencia derivada de una serie de circunstancias que se dan y crean esa realidad empírica, mientras que el chamán respeta lo sagrado y cree en algo superior, que es lo que mantiene ese equilibrio y esa unidad, ¿no? Yo creo que el campo más difícil que tiene para desarrollar el conocimiento de la ciencia, que llegue a ese respeto de lo sagrado y llegue a reconocer que de verdad hay algo que no puede ser medible, no puede ser mensurable y no tiene explicación dentro del campo de la racionalidad. Las acciones éticas chamánicas en el mundo actual sería proteger la tierra. Eso sería mediante una ecología sostenible y real, cosa que no se hace. Sanar las relaciones, restaurar el equilibrio entre los humanos, las comunidades y el mundo natural. Vivir con un propósito, que sería alinear nuestras decisiones con un bien mayor para la tierra y para la vida. Transformar el consumo, es decir, vivir con sencillez, gratitud y conciencia. Educar y despertar, compartir esa sabiduría y inspirar precisamente mediante esa sabiduría, mediante esa inclusión en los diferentes planes de estudio, para inspirar una conciencia global, para inspirar una semilla para ese cambio, ¿no? Celebrar la vida mediante rituales de gratitud y ceremonias que honran la existencia de sus misterios. Para ello, podríamos crear una red de conciencia planetaria. Cada pensamiento crea una realidad. Ya vimos eso en el efecto que tiene el observador sobre una realidad mediante el estudio de la física cuántica. Por lo tanto, no es una cuestión empírica, no es una cuestión que no sea empírica, sino que es una cuestión real. Se ha podido dimensionar en laboratorio que el pensamiento es capaz de modificar la realidad, y por lo tanto, si es capaz de modificarla, es capaz de crearla, ¿no? Solamente que todavía no hemos llegado a ese punto de educación de esa capacidad de recreación de esa realidad. Cada acción genera un impacto, eso es evidente, porque de una acción hay una consecuencia y de esa consecuencia hay un impacto en el entorno, ¿no? No solamente en la realidad de esa persona, sino al cambiar esa realidad estamos cambiando la realidad de otras tantas personas. Por lo tanto, existe una influencia de uno para con todos y de todos para con uno, ¿no? Cada corazón iluminado eleva la conciencia colectiva. Evidentemente, no vamos a abundar en ello. Juntos podemos sanar el planeta y construir un futuro de luz, cosa que me parece hoy día imposible. Y decía el chamán Quero que somos muchos corazones latiendo al unísono por la vida, cosas que hasta hoy día no se puede encontrar, ¿no? El chamanismo y la ciencia, puente entre dos mundos. Sería el chamanismo y la ciencia no son opuestos, como ya hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, un chamán anónimo nos decía: la sabiduría ancestral nos enseña a escuchar la tierra
y a nosotros mismos. La ciencia nos da herramientas para comprender y actuar juntos. Podemos guiarnos hacia un futuro de equilibrio, respeto y amor. Hemos visto que existen dos formas complementarias de explorar la realidad. Juntas pueden crear un futuro más consciente, sostenible y compasivo para todos los seres y para la Tierra, ¿no? Esas convergencias ya lo hemos visto, que es buscando la verdad, la exploración de la conciencia, la sanación del bienestar, la interconectividad y el respeto por lo sagrado, que ya lo hemos visto anteriormente. Como por ejemplo esos retos y oportunidades ya lo hemos visto anteriormente, entonces no vamos a abundar en ello, ¿no? Sobre los retos actuales, como son las crisis ecológicas, la salud mental, la desigualdad, la pérdida de propósito, etcétera. Un campo que sería digno de estudio y que sería digno de estudio aparte de todo esto sería la neurofenomenología del trance chamánico, cómo el cerebro construye la experiencia de otras realidades, ¿no? Entonces el chamanismo nos propone en un laboratorio para estudiar la relación entre el cerebro, la conciencia y la realidad. La neurofenomenología integra las mediciones neurocientíficas de los informes de la primera persona de los chamanes, revelando patrones universales de la conciencia, ¿no? Y sus efectos transformadores. ¿Y qué es la neurofenomenología? Pues une ciencia y experiencia, es decir, combina datos objetivos del cerebro con descripciones subjetivas rigurosas de la experiencia vivida. Utiliza métodos de primera persona, es decir, el chamán es investigador y sujeto de estudio, estrena su atención, profundiza su conciencia y describe con precisión sus estados. Es una validación intersubjetiva, es decir, una comparación de informes sobre practicantes y culturas para encontrar estructuras comunes de la experiencia, una complementariedad explicativa, es decir, ni la ciencia ni la experiencia por sí solas son suficientes, juntas ofrecen una comprensión más completa de este fenómeno, y la transformación en sabiduría, más allá del conocimiento, produce cambios duraderos en la percepción, la conducta y la relación con la vida, ¿no? ¿Cuáles son los correlatos neurobiológicos de ese trance chamánico? Que lo vimos en la anterior conferencia, ¿no? En la anterior propuesta, pues una reducción del DMN, que sería el estado de conciencia objetivo que tenemos nosotros durante el día, es decir, aquello que nos hace reaccionar, nos hace meditar, etcétera, de manera consciente, a favor de hace disminuir la actividad del yo narrativo en favor de otros elementos referenciales distintos, ¿no? Por lo tanto, hay una mayor conectividad global en el cerebro, una mayor comunicación entre las distintas redes globales distantes, por lo tanto hay una integración de esa información, hay una sincronía de las ondas gamma, que va de 30 a 100 hercios, asociada con estados de conciencia unificados, con percepción no ordinaria y procesamiento holístico, una activación del sistema límbico visual con una mayor intensificación emocional y visiones internas vívidas, mayor procesamiento simbólico y arquetípico, y como vimos había una modulación neuroquímica con un aumento claro de serotonina, dopamina y endorfina, con lo cual se producía una expansión de la conciencia y un cierto bienestar profundo. Y estamos viendo que estos son procesos químicos que se dan durante el proceso chamánico, ¿no? Podemos hacer diferentes estados de conciencia precisamente y cómo afecta precisamente en las diferentes ondas predominantes, en la conectividad, en las características subjetivas y las funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia ordinaria, la red de DMN es alta, es decir, tenemos conciencia, razonamos sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Las ondas predominantes son las betas, que van de 13 a 30 hercios. Existe una conectividad segregada, es decir, modular, según la actividad que estemos desarrollando, se activará una parte u otra del cerebro. Existen unas características subjetivas, es decir, hay un pensamiento lineal, un tiempo espacial convencional, es decir, entramos dentro de lo que es la realidad más real, por llamarlo de alguna manera, de la que nosotros conocemos. Y existen unas funciones cognitivas, un análisis, una planificación, una memoria reciente, una memoria consciente. En una meditación profunda, la red de DMN es unas medias bajas. Vemos que las ondas predominantes son las alfa y la teta. La alfa de 8 a 12 hercios, la teta de 4 a 7 hercios. La conectividad es mucho más integrada, no está solamente en una parte del cerebro, sino que empieza a interactuar
diferentes partes del cerebro, lo cual hace que haya una característica subjetiva de calma, claridad y de conexión interior, y se desarrolla una función cognitiva de una atención sostenida, de una autorregulación, de un mayor conocimiento. En el trance chamánico vemos que la red de DMN casi es inexistente, las ondas teta y gamma pasan a 4,7 hercios las teta y la gamma de 30 a 100 hercios, como vimos en la ponencia anterior, casi triplica en el tema de las gammas, casi triplica la cantidad de ondas en hercios. La conectividad es global, hay una alta integración de todas y cada una de las partes del cerebro. Lo vimos también en un gráfico en el que se veía una actividad en la que estaban iluminadas todas las partes del cerebro en comparación con una actividad de MN normal. Una característica subjetiva es la capacidad de tener visiones, de tener un viaje espiritual, de una unidad, de un sentimiento, de un sentido sagrado, de una trascendencia en general. Y como función cognitiva sería la creatividad, la intuición y un insight profundo, es decir, una visión hacia el interior de carácter profundo. Vemos también en otro estado, en el sueño REM, que también la red de MN es baja, hay una emisión de ondas predominantes teta y beta rápida, hay una conectividad desconectada y variable, es decir, el cerebro está descansando básicamente, no existe esa luminaria, esa feria que existe durante el trance chamánico. Las características subjetivas son sueños vívidos, simbolismo interno, y las funciones cognitivas, procesamiento emocional y memoria. Y en las experiencias místicas, la red DMN también es muy baja, como pasa con el trance chamánico. Existe, en cambio, mientras que en el trance chamánico había una emisión de ondas teta y gamma muy alta, en las experiencias místicas solamente hay emisión de ondas gamma de manera coherente, la conectividad es global y coherente, y las características subjetivas sería una unidad, trascendencia, amor universal, etc. La función cognitiva sería transformación de valores y sentidos, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de una experiencia de carácter mística, es decir, un conocimiento de lo sagrado, una comunión con lo sagrado mediante una serie de revelaciones de carácter místico o de carácter profundo. Los efectos documentados, efectos duraderos documentados de esta experiencia, tanto chamánica como mística: un mayor bienestar psicológico y residencia, según nos dice Rivas en 2006, y UPRA en 2021, una reducción de síntomas de depresión y ansiedad, nos lo dice Opson en el 2014, un incremento de empatía y compasión, nos lo dice Winkelmann en el 2017, una mayor conexión entre la naturaleza y comportamiento proambiental, nos lo dice Clayton en 2020, cambio en la estructura de valores y sentido de propósito, nos lo dice Bürgerard en 2018, una mejora de la creatividad y resolución de los problemas, nos lo dice Kettner en 2022. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Obviamente la entrevista en profundidad y el estudio de la microfenomenología, una EEG de alta intensidad y una fMRI, es decir, un estudio de la conectividad a nivel eléctrico y a nivel de emisión de ondas, tanto del cerebro como de las diferentes partes del cuerpo, una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un análisis neuroquímico mediante el estudio de los cambios tanto en cada uno de los fluidos del chamán en el proceso chamánico, mediante el análisis de la saliva, de la sangre, de cualquier otro producto orgánico del cuerpo, y estudios longitudinales y comparativos preculturales o interculturales entre los diferentes tipos de conocimiento y las diferentes culturas. Hemos visto que ese proceso chamánico, ese proceso de conocimiento se da en diferentes culturas, como vimos en la primera ponencia, a lo largo de todo el mundo, y siguen siempre los mismos patrones pese a que haya un chamán en Asia y haya un chamán en Hispanoamérica. Todos siguen las mismas pautas, todos tienen las mismas guías, todos tienen los mismos procesos. Por lo tanto, podemos decir que es un fenómeno que supera la globalidad y en cierta manera podemos decir que está en lo alto de una cúpula, está muy por encima de lo material o de la localización geográfica del individuo. Es como si el individuo ascendiera a un lugar común
donde se tiene acceso a esa serie de procesos independientemente de su sociología, de su cultura, de su evolución cultural, etcétera. El chamanismo, pues, como una evolución de la sabiduría que reprograma la vida, tenemos que mediante el uso de la epigenética nos demuestra que nuestros genes no son nuestros últimos destinos, son las experiencias profundas, el entorno, las emociones, las prácticas pueden activar o desactivar genes, promoviendo la salud, la longevidad y el bienestar. El chamanismo como tecnología ancestral de transformación puede ser una herramienta poderosa para la evolución consciente de la humanidad. Y esas herramientas para una epigenética consciente son la alimentación viva, el movimiento consciente, la conexión con la naturaleza, las prácticas espirituales, el amor a la gratitud, el servicio y el propósito. Los estudios recientes de epigenética y de espiritualidad nos dicen, mediante el estudio de la meditación trascendental, estudios de 2013, mediante la metodología del análisis epigenético en practicantes a largo plazo, en un estudio que supera o iguala los 106 componentes, se realizaron una serie de hallazgos clave, como son el aumento de genes relacionados con reparación del ADN y longevidad. Vemos cómo afectan los telómeros, después veremos mediante un gráfico cómo observamos que el uso de la praxis del chamanismo aumenta la longitud de los telómeros y por lo tanto aumenta la longitud de la vida del individuo que hace estas prácticas chamánicas, y tenemos como referencia, esta referencia a ese descubrimiento nos lo hace Black en su libro Brain Behold. Tenemos también el estudio del Mindfulness en 2016 con la metodología de la comparación del epigenoma completo antes y después de las prácticas del chamanismo en un estudio promedio de 82 individuos, en el que se hacen los hallazgos clave de una reducción de marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo, es decir, afecta a lo que sería el cuerpo humano, ¿no? El uso precisamente de esos estudios chamánicos. Eso nos lo desarrolla Puterman en la psiconeuroendocrinología, ¿no? Una obra suya del 2016. El yoga y la meditación desde el 2017 nos hace, mediante el estudio metodológico de la metilación del ADN, en un estudio que igual o mayor de 40 individuos, nos hace encontrar como hallazgo clave los cambios epigenéticos con genes del estrés y de la inmunidad. Y eso nos lo narra Bassin en complementos alternativos y demás y mediciones en una obra del 2017. Y el estudio de las experiencias míticas en el año 2019 en una obra de Yaden, en la Escuela de Psicología Frontal, en la que mediante la metodología, el análisis cualitativo y los biomarcadores en experiencias profundas hace que encontremos, que hagamos el hallazgo clave de un aumento de bienestar, propósito y expresión génica positiva. Por lo tanto, vemos que el estudio de la epigenética está íntimamente relacionado con la evidencia científica, ¿no? ¿Qué evidencia científica emergente encontramos? Pues, como he dicho anteriormente, la telomerasa y la longevidad hace que estas prácticas espirituales eleven la telomerasa, que es una enzima clave para la longevidad. Vemos en el gráfico antes de la práctica del comportamiento telomérico y después de la práctica que hay una mayor longitud telomérica. Por lo tanto, existe no solo un mayor bienestar físico, sino también una mayor edad o expectativa de vida del chamán o del individuo que tiene la experiencia chamánica. Vemos, como he citado anteriormente, la reducción de la inflamación mediante la meditación y rituales disminuyen la expresión de genes proinflamatorios. Vemos en este cuadro cómo se encuentra antes de la práctica y después de la práctica. Vemos cómo se reducen casi a la mitad esos estándares de los genes proinflamatorios y una mayor conectividad cerebral, que ya lo hemos visto anteriormente incluso en otros gráficos, mediante el aumento de coherencia en redes neuronales tras experiencias chamánicas, ¿no? Antes existe una conectividad baja cuando hablamos de la TMN, que es el estado natural en el que nosotros desarrollamos nuestro proceso mental, y después de la conectividad de procesos chamánicos en el que vemos que existe
una interconexión entre todas las partes del cerebro, por lo tanto da una mayor capacidad de red neuronal, ¿no? Entonces, claro, esto nos indica que el chamanismo no es individual, es una experiencia colectiva e interdependiente. Formamos parte de una gran red de vida y de una memoria que abarca generaciones, especies y culturas. Recordar esta verdad es el primer paso para sanar el mundo, ¿no? Es una red de vida chamánica, es una visión chamánica en la que los humanos son portadores de conciencia y cultura, los animales maestros y aliados del equilibrio natural, las plantas son guardianes de la medicina y de la vida y por lo tanto de la regeneración de la salud física y corporal del individuo. Los elementos como el fuego, el agua, el aire y la tierra son fuerzas sagradas. Los ancestros transmiten guía, protección y memoria, entendiendo que los ancestros perviven a la mera existencia física. Las futuras generaciones son también formantes de esta cuestión porque son herederas de nuestras decisiones, del mundo que nosotros les vayamos a dejar, y los espíritus y guías que sirven para la evolución del alma colectiva. Todos formamos parte de ese gran círculo de la vida, que realmente podríamos decir que romper ese círculo es romper el equilibrio, ¿no? Evidencias científicas de la conexión humana y planetaria. Pues tenemos en el área de estudio de la neurociencia social, los hallazgos son: nuestros cerebros están cableados para la conexión y la empatía. La evidencia es que existen las neuronas espejo, existe una corteza prefrontal medial con redes de empatía, y las implicaciones que la empatía es una capacidad natural que podemos cultivar. En el área de estudio de la biosfera y de la ecología, un hallazgo clave es que todos los seres vivos compartimos el mismo origen y ecosistema. Una evidencia clara es la hipótesis de Gaia y la interdependencia de los ecosistemas. Una implicación sería la salud de la Tierra en nuestra salud. Dentro del campo de la física cuántica es que todo está interconectado a nivel cuántico. Una evidencia sería el entrelazamiento cuántico y el campo unificado de fuerza. La implicación sería la separación es una ilusión de los sentidos. Acordamos eso de las partículas que han estado durante unos instantes juntas y después se separan millones de kilómetros y siguen teniendo la misma reacción aún en la distancia. Por lo tanto, existe una unión que supera la mera relación física. Por lo tanto, podríamos establecer que tanto la distancia como el espacio como el tiempo no solo son relativos, como decía Alberto Einstein, sino que no son una realidad, al menos para las partículas. Dentro del campo de estudios de la genética compartimos el 99,9% del ADN con todos los humanos y con partes de otras especies. Eso evidencia que existen unos estudios genómicos comparativos y que en realidad implicaría que somos todos parte de una familia, de un mismo árbol de la vida. Y dentro del área de estudio de la psicología transpersonal, pues podemos encontrarnos con que el hallazgo clave es la identidad que se expande cuando sentimos unidad con los demás y con la naturaleza. La evidencia clara son las experiencias de unidad, la psilocibina, la meditación con la naturaleza, y la implicación es que el yo se transforma en algo más grande, algo más importante, ¿no? Y por tanto podemos decir que el chamanismo es una forma de integrar la sabiduría ancestral para afrontar los retos del siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son los aportes del chamanismo al futuro? Pues claro, ya lo hemos venido repitiendo y contra más nos repitamos, más carácter de conciencia deberíamos de tomar, ¿no? Una conciencia ecológica profunda, una sanación integral con una visión holística del ser humano, cuerpo, mente, espíritu, entorno, equilibrio, y yo añadiría ecología e integración global, resiliencia y adaptación, una sabiduría para navegar con incertidumbre los cambios globales desde la flexibilidad interior, una ética de la interdependencia, comprensión de que cada gesto, cada acción interfiere y afecta a todo el entorno y a todo el tejido de la vida, y una innovación consciente, es decir, para inspirar una ciencia y una tecnología al servicio del bien común y del planeta, no de un enriquecimiento socioeconómico, incluso cultural, de una parte muy determinada del mismo, ¿no? ¿Y cuáles serían las nuevas perspectivas para el siglo XXI? Pues las nuevas tendencias precisamente emergentes de esa investigación, pues una neurociencia contemplativa, el estudio de esos estadios ampliados de conciencia y sus beneficios cognitivos, una medicina integrativa mediante el uso de las plantas maestras, una tecnología para la conciencia, es decir, el uso ético de la neurotecnología, la IA y la realidad virtual para explorar y expandir la conciencia,
una ecología profunda y una educación transformativa para ser conscientes precisamente de esa cuestión, ¿no? Y crear una civilización consciente, una interconexión para crear una gran red de vida, ¿no? Volvemos al principio básico, toda la vida está interconectada, una conciencia en materia, unidad en la diversidad, responsabilidad planetaria y amor y comprensión como base. ¿Ves? Entonces, en base a eso, hemos de entender que el chamanismo no es un pasado, es una medicina viva para un presente y para el futuro. ¿Eh? Entonces, ¿qué aportaría el chamanismo tal como lo entendemos al mundo actual? Pues como hemos ido redundando a lo largo de toda esta presentación, una conciencia ecológica, una sanación integral, una comunidad y cooperación, una sabiduría ancestral y una conexión espiritual. ¿Y cómo se integraría? Mediante la salud, mediante la educación, en las empresas, como ya hemos visto, la sostenibilidad en lo espiritual y en la sociedad. ¿Cuáles son las raíces profundas, las ramas que se extienden o que se expanden? Pues precisamente mediante la sabiduría ancestral milenaria, transmitida oralmente, mediante la adaptación y relevancia actual, mediante principios que son atemporales y aplicables a los desafíos modernos, mediante la diversidad cultural, respondiendo a que cada manifestación o cada tradición chamánica es única y es reflejo de los pueblos y de los ecosistemas en los que se originaron. Por lo tanto, todos merecen respeto y reconocimiento, ya que la base que tienen es una base única y resiliente. Y sobre todo con la resiliencia y la continuidad, ¿no? Sería interesante que esa forma de concienciación fuera eterna o pudiera mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Pues precisamente la pérdida de tradiciones en favor de una globalidad que hace que se pierda esa identificación única de cada una de las unicidades culturales, una comercialización y apropiación de dichas rituales y de dichas, mediante eso, un uso de una comercialización desmedida y totalmente equívoca de esas tradiciones, una falta de comprensión. Entendemos que todo aquello que no sea tecnología no es válido, todo aquello que no sea ciencia no es válido, es brujería, otro tipo de conocimiento que no debe de ser mantenido porque no es ciencia. Una instrucción ambiental, una destrucción ambiental mediante la crisis ecológica que estamos eliminando en favor. A mí me da mucha pena cuando voy de viaje y veo lo que antes eran campos de girasoles, campos de cultivo, ahora son campos eternos de placas solares para alimentar precisamente esa IA que cada vez consume mayores recursos y que realmente lo que está haciendo es destruir nuestro ecosistema en favor de una cuestión que sí, que supone un avance, pero supone un retroceso a la vez con respecto a nuestra integración con nuestro entorno, ¿no? Y una desconexión espiritual precisamente a favor de esa conexión con la IA, ¿no? Hay gente que está utilizando la IA como parejas sentimentales, como médicos de cabecera, como asesores espirituales, y eso me parece una gran equivocación con respecto a la evolución del ser humano, con respecto a su entorno y con respecto a los demás, ¿no? Acciones para preservar y compartir esta sabiduría, pues aprender de las fuentes auténticas, es decir, buscar los maestros y tradiciones legítimas con respeto y apertura, dialogar y difundir con respeto, desde la comprensión, apoyar a las comunidades originarias, reconociendo su liderazgo y contribuyendo a la preservación de sus tierras y culturas, cuidar la tierra mediante la aplicación de esa sabiduría ancestral e inspirar a otros para recibir y custodiar esos valores, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo paradigma para el siglo XXI? Pues unir la sabiduría ancestral y la ciencia moderna, construyendo un puente hacia un futuro consciente donde la vida, la verdad y el amor fueran nuestras guías. Ese sería el común para ese siglo XXI, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, como siempre, por la exposición. Ya sabes que es un futuro idílico, casi una utopía, porque la sociedad no está precisamente para hacer esos cambios. Voy a dar No, paso aquí a... estamos muy lejos Muy de lejos esa... totalmente. Voy a dar aquí el paso a Antonio Macatangay, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, enhorabuena por la ponencia, con mucho contenido que se puede
razonar, todo súper interesante. Y yo quisiera, así como en resumen, ¿no? ¿De qué forma la ciencia actual interpreta esos viajes espirituales de los chamanes, ¿no? Bueno, yo creo que la ciencia ya es consciente de que eso existe. Realmente cada paso que está dando está descubriendo que mediante incluso la física cuántica, ¿no? La física cuántica ya nos demuestra que hay 17 realidades o 17 dimensiones que conviven con nosotros. El paso a descubrir que esa realidad está conviviendo con nosotros y que hay alguien que puede verla, estamos muy cerca de descubrirlo, ¿no? Y yo creo que el chamán lo único que hace es descubrir esa otra realidad mediante esos estados alterados de conciencia, mediante el uso de drogas o mediante, yo qué sé, puse en la ponencia anterior el ejemplo de cuando yo tuve el ictus, que tenía el cerebro inflamado. Yo veía cosas y veía seres y veía cosas que no están, pero que tradiciones chamánicas sí dice que están. Entonces yo entiendo que la ciencia está muy cercana al tema, lo que pasa que también le da miedo porque claro, eso supondría una evolución humana sin paradigma y eso supondría cambiar todo lo que es la forma de tenernos domados e encerrados, ¿no? En el momento que fuéramos conscientes que somos algo más que lo que somos, yo creo que cambiaría la situación sociopolítica, sociocultural, yo diría de globalidad del mundo, ¿no? Entonces, claro, sería el que unos pocos dejaran de ostentar poder para que una globalidad humana empezara a evolucionar hacia adelante, ¿no? Lo que estoy hablando es, por supuesto, sería un paradigma y es una cosa idílica, ¿no? Como ya hemos visto con anterioridad, pero yo creo que estamos más cerca de lo que creemos, ¿no? Y de hecho existe una mayor concienciación ahora mismo y lo ves a través de los diferentes estudios que se están realizando, cómo los científicos están reconociendo un fenómeno físico real y se están dando cuenta que eso existe y existe mediante procesos neurofisiológicos, químicos, y entonces es una cuestión de tiempo de que descubran cuál es la llave para esos procesos, ¿no? Y ese proceso conllevaría a la facilidad de no solo de nosotros tener conciencia de nosotros mismos, sino de entrar en contacto con aquellos seres que están descarnados o con esos espíritus que han estado anteriormente, ¿no? Yo no sé si existen o no existen, sinceramente, yo soy más rigurosamente científico que parapsicológico, ¿no? Pero sí sé que hay una realidad y yo lo he vivido, esa experiencia de ver a personas fallecidas y de incluso una perrita venía a despedirse un año después de haber muerto y es una experiencia física, es decir, yo estuve interactuando con ella y mi familia me estaba viendo mientras yo estaba interactuando con ella. Es decir, son fenómenos que creo que van más allá del conocimiento que nosotros tenemos, sobre todo de la conciencia que tenemos. Es una cuestión de olvidarse del materialismo y de ir empezando a evolucionar como entidad espiritual. Que yo creo que no tienen bien atados porque que si el fútbol, que si el mundial, que si paga Hacienda, que si... Entonces estamos más preocupados de llegar a final de mes para que nos ingresen otra vez las nóminas, para seguir pagando y olvidamos por completo la espiritualidad, ¿no?, del ser humano. Y yo creo que es un campo que tenemos totalmente olvidado y que además a ellos les interesa que nos olvidemos, ¿no? Pues entonces situaciones como la falta de ética que estamos viviendo hoy día en España, o la falta de moral, o la falta de respeto, no sería concebible, ¿no? Y automáticamente sería desechado ese tipo de personajes por su bajo nivel astral, ¿no?, por su baja calidad o frecuencia, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de frecuencia. Cuando hablamos con una persona, te cae bien o te cae mal, precisamente por esos elementos neurofisiológicos que desconocemos, ¿no?, mediante la feromona, mediante esa vibración. Tú dices, este tío o esta tía, pues yo creo que estamos muchísimo más cerca de lo que casos distintos que se nos dé a conocer, ¿no? Pero si los científicos están precisamente en esos caminos que ya hemos apuntado anteriormente mediante el estudio de la neurobiología, de la epigenética, etcétera, es porque estamos siendo conscientes que y lo hemos visto como a través del trance chamánico podemos alterar nuestra genética, y por lo tanto es una forma de medicina no solo de carácter espiritual. Ya vemos que existe la posibilidad de que esa evolución espiritual afecte de manera física a la genética propia del individuo, con lo cual sería un avance impresionante. Nos olvidaríamos de la farmacopea que tanto interés tiene, ¿no? Nada más que tiene que ver no es tan interesante que nos vacunemos por cualquier cosa.
Paso aquí al segundo, le paso ahora al Gracias. que no sabe levantar la mano, entonces cuando quieres Alcaraz, después iría Pucala y después Mendoza. Pues sí, yo lo que quería hacer una apreciación de lo que se está hablando aquí de la enseñanza chamánica, ¿no? De esa enseñanza que podemos recibir de ellos. Y es que hemos copiado solamente la parte material que nos interesa. Por ejemplo, pues la industria farmacéutica y médica pues ha copiado lo que les es beneficioso para ellos y que pueden sacar dinero, ¿no? Pero sin embargo creo que hemos olvidado un poco la parte no material de enseñanza de esos chamanes, ¿no? Porque ellos, aunque sí que, y me voy a hablar en relación a la violencia y a la no violencia, ¿no? Porque ellos sí que usaban la violencia porque no tenían más remedio, ¿no? Para defenderse y para subsistir. Pero en realidad, si analizamos el trance chamánico y donde hacían esos viajes espirituales, donde decían que se destruía su personalidad, ¿no? Y abandonaban ese mundo material, pues si estudiáramos eso, nos llevaría a la utilidad de la no violencia, ¿no? Y sería quizás, aunque como decía Manuela, quizás hoy en día sea una utopía porque vamos en dirección contraria, pero un punto de evolución humana y que se lo deberíamos agradecer también a los chamanes es ese punto de vista espiritual que ellos hacían en esos viajes chamánicos, ¿no? Y porque la violencia, pues como sabéis, pues es un fracaso en esa digamos resolución de problemas, ¿no? Y entonces van a la guerra porque no han sabido arreglar de palabra o de otra forma ese tema, ¿no? Entonces yo quería ver qué pensáis sobre este tema, si también deberíamos fijarnos en esa parte espiritual de enseñanza de los chamanes. Yo quisiera aquí, si me permite el doctor Monuera, hacer un pequeño inciso, ¿no? Es decir, hago el pequeño inciso porque tuve la suerte o la desgracia de iniciarme y vivir con ellos, ¿no? Yo creo que hay una doble tendencia, ¿no? Yo creo que aquí se está enfocando mucho podríamos llamarle del chamanismo 3.0, que no tiene nada que ver realmente con lo que es el chamanismo. O sea, hay ciertos clanes que podemos decir chamánicos que derivan de los hombres pantera, que están en Cuba, que se llaman Abakwa, que para iniciarse en 1920 tenían que pegarle una puñalada a un blanco. Y son chamanes. Entonces, claro, el hecho de decir que la guerra era porque era necesaria, yo he conocido en el chamanismo gente muy extremadamente violenta. Alcohólica, borracha, y cuando entraban en trance tenían unas capacidades extraordinarias. No hay que olvidarse, por ejemplo, de Pachita o de María Sabina, que fue la gran sacerdotisa del hongo, que ha traído y trajo pues el San Pedro para que la gente se iniciara, y que su gran maldición fue que fueron los Beatles y otra gente a iniciarse con ella, lo que le llevó pues a la destrucción, de que su familia le pegaba unas palizas tremendas, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? El chamán es un guardián de la tradición que no nos traga, nos odia. Te hablo de un chamán auténtico, de un guardián de las tradiciones. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que nos ven a nosotros, ven a una persona con una cruz y que le va a intentar interponer algo que no es precisamente su creencia, ¿no? Entonces tú cuando entras en contacto con chamanes, que hablo de chamanes pero no de neochamanismo, yo comprendo que ahora hay una serie de personas que tienen un tema de conciencia superior y que ven el chamanismo de este nuevo chamanismo 3.0, pero cuando tú vas a las raíces chamánicas, es decir, el mundo del chamán es la violencia plena. O sea, tú para iniciarte, mira, hay una ceremonia, por ejemplo, que en África no se hace, pero en Cuba se hace, que se llama el cuanaldo. El cuanaldo es la capacidad que le dan a un chamán, pues, de hacer sacrificios de animales a ciertas entidades. Yo me inicié en Nigeria, me inicié después en Cuba y en Brasil para ver cuáles eran los cambios que habían dentro del cuarto sagrado de Ifá y qué era lo que había evolucionado dentro de la antropología, ¿no? Yo me hice el cuanaldo. O sea, yo el cuanaldo, al terminar esa ceremonia, terminé en el hospital, estaba haciendo conmigo el cuanaldo un tío que había sido un marino americano y lo que pedía es help, 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 help a gritos porque no aguantaba la ceremonia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que tal vez habría una trascendencia si tanto los chamanes auténticos como nosotros bajáramos a ese nivel de conciencia y compartiéramos esa realidad. Ten en cuenta que para el chamán, cuando hablamos de la farmacopea, cuando hablamos precisamente de un laboratorio, el chamán se ríe y sonríe porque tiene las sustancias, quiere decir que las sustancias químicas de la planta, pero no tiene el poder que el chamán tiene de conversar con la planta. Entonces dice, sí, sí, tenéis un poder en la farmacia, pero no el poder que el chamán tiene de saber cómo coger la planta, hacerla a tal hora, cantarle aquella canción para que esté de más, ¿no? Entonces, claro, el chamán es un guardián. Tú vas con los Lakota y tienes que demostrar, es como un hombre llamado caballo, ¿no? Tienes que demostrar realmente que tú quieres aprender, porque ellos piensan, y lo han vivido, ¿no? También es cierto, y termino rápido, que la conciencia científica y de los investigadores de ahora, como bien dice el doctor Munuera y hablamos todos aquí, no es la misma del antropólogo y del etnólogo de principios de siglo. Que pensaban que todos los indígenas y todos los chamanes eran una rata de laboratorio a la que había que escribir un libro y a ver si en alguna academia nacional los nombraban pues académicos por haber descubierto algo sobre la cultura que los demás no. Pero el chamán, precisamente por eso, que te transmita algo es muy, 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 muy difícil. Ten en cuenta que además la tradición chamánica es oral, y es oral en el idioma que ellos llaman sagrado. Por ejemplo, puede ser el chamanismo mongol, puede ser el haití con el creol, los navajos cuando son los hombres sueño, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, por ejemplo, para entrar en la nación Lakota, si tú quieres que un chamán Lakota te transmita su conocimiento, es la apertura de mente que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, con la homosexualidad o con la transexualidad, porque para los Lakota el chamán más poderoso era aquel que era homosexual, porque estaba confundido entre dos mundos, ni era hombre ni era mujer y él estaba en conflicto, ¿no? Entonces, claro, esa conciencia yo creo que es neochamanismo, es el chamanismo que nos venden, como bien decía el doctor Monuera, a través de los libros de autoayuda, o de alguien que escribe un libro sobre cualquier rito chamánico y no ha estado con un chamán en su vida. Entonces, claro, hay que saber diferenciar esos dos mundos, ¿no? Y disculpa que ahora le doy paso al doctor Monuera, que quería hacer este remarque, ¿no? No, tienes razón. Básicamente el chamán tenía que cuidar de su entorno y por lo tanto no descartar la violencia. Lo que sí que el mensaje superior sería la empatía. Y como tal, la empatía, claro, si tú te encuentras un antropólogo del siglo XIX que se lleva una serie de miembros de la tribu para ponerlo en un zoológico para que la gente los vea como tales, como fue una práctica inglesa, pues realmente la visión que tienen de nosotros es sobre todo el esquilmado que hacemos de sus riquezas y de sus plantas, de su tradición, y por lo tanto todo en base a una comercialización exacerbada. Por lo tanto, yo entiendo que el chamán tiene que tener una serie de proteccionismos al respecto. Claro, yo a la hora de planteo el tema desde y podría ser un neochamanismo, evidentemente, un concepto de la experiencia chamánica. No entro en los procesos de iniciación, que sería interesantísimo, el poder desarrollar una ponencia solo de diferentes procesos de iniciación para que te transmitan ese conocimiento en los diferentes cultos chamánicos, ¿no? Que no están exentos de violencia, y de hecho tienen que acompañar, tener viajes, gente experimentada, porque no se sabe cuál va a ser la reacción, que casi siempre suele ser violenta, y eso lo podemos ver incluso en algunos de esos pasos más llamados chamánicos del vudú, en los que también se entra en un estado de conciencia y se entra en otro tipo de historia, y que suele ser también de carácter violento. Yo a la hora de exponer he puesto como una especie de paralelismo entre la ciencia y el concepto chamánico, no del concepto, sino de la experiencia chamánica. No entro en el proceso de iniciación, que sería interesante, ya le digo, de por sí sería, yo creo que llevaría no una, sino 2 o 3 ponencias de larga duración, y que me parece muy interesante. Realmente los 2 o 3 casos que has expuesto son muy certeros con respecto a la realidad de la defensa que tienen que hacer a ultranza de su propia realidad, ya que el blanco, por llamarlo de alguna manera, donde quiera que va, esquilma, destruye y desplaza, y por lo tanto hace que el chamán pierda su realidad al perder su entorno. Totalmente, y sobre todo cambia su visión como observador de lo que él creía que era inmutable. Pierde su espíritu guía
pierde su espíritu guía y por lo tanto pierde su conocimiento. Porque le quitas de su entorno, de ese árbol que se comunica con él, de ese lobo que baja todas las mañanas a transferirle parte de su espíritu. Entonces, claro, al cambiarlo le obligas a que cambie y por lo tanto pierde parte de ese poder chamánico. Totalmente. Voy a dar paso ahora ahí antes Mendoza, lo dejo por el final, dejo a Cucala. Fijaros que anécdota más curiosa, que cuando tú te inicias en Ifá, hay un ritual que es público, y el ritual es público que tú estás en un lugar sagrado. En Nigeria suele ser un bosque sagrado, y en otros sitios pues es lo que le llaman ilé, es una casa sagrada que nadie puede entrar, solamente los iniciados. Y cuando tú sales, se supone que mientras estás dentro tú eres como un niño que vuelve a nacer, ¿no? Unos salen del bosque, otros a la cueva sagrada, y hay una persona que te cuida, te lleva la comida y te va enseñando ciertos secretos, que se llama la Oyubona. Pues cuando sales, imagínate que han participado 20, 30 o 40 babalaos, todos tienen un palo que se llama el rascabarrigas. Entonces es una ceremonia que se llama el Iyoye. Tú tienes que ir con 16 semillas que representan Iliquín, con una asada, y tienes que ir despacito. Detrás va el que te cuida con otro palo, y tú tienes que coger una semilla, sembrarla, dar la vuelta, así 16 veces. Todos los que te cuidaron te pegan una somanta de palos que te dejan fino hasta que la espalda te sangre. Y ahí se ve si vas a ser un buen babalao o no, si echas a correr, si vas con paso despacito. Lo único que no te pueden dar es en la cabeza ni en los testículos. En el resto del cuerpo puedes recibir el rascabarrigas en todo. Entonces, cuando terminas, ¿qué te dicen? Hasta los que más te cuidan. Dicen, hasta los que más te cuidan y hasta los que te enseñan pueden traicionarte y te pueden pegar una paliza. Es la última enseñanza que recibe el babalao, ¿no? Entonces, claro, la sangre y el dolor siempre está presente. Y ahora le doy paso ahí a Cucala. Hola, buenas, doctor Munura. En cierto momento de la ponencia, usted ha dicho que el chamanismo no es lo contrario a la ciencia. Y la idea de que a continuación ha ido poniendo las ideas chamánicas y cómo las consecuencias que tendrían a nivel social y para las personas, y viendo cómo hemos cambiado ese líder espiritual por líderes ideológicos, ¿qué opina? ¿Hasta qué punto comparte la afirmación de que el chamán es lo contrario del político moderno, del presidente? Bueno, Sánchez es un chamán terrible porque hace unos cambios de conciencia terribles. Perdón, doctor Manuel, perdón. Bueno, verá, la ciencia y el chamanismo no son lo mismo, pero discurren por caminos paralelos. Es decir, la ciencia va buscando interpretar una realidad y repetir una realidad que ya se da en el chamanismo. Entonces, están condenados a entenderse. Es como la mala novia y el mal novio, pues están condenados a entenderse. Es solo cuestión de tiempo. El cambio de paradigma que estamos sufriendo hoy día, pues claro, nuestros presidentes o nuestros políticos no tienen nada que ver con una ética. Vemos que el interés de ellos, fíjate, están todo el día diciéndonos que hay que cuidar la ecología, que no puedes entrar con tu coche en el centro de la ciudad, pero ayer, para una cuestión particular privada del presidente y de la presidenta, entre comillas lo de presidenta, usaron 3 aviones, uno de ellos con 80 plazas. Es decir, no sé el costo, pero mínimo 14.000 euros, son media hora de viaje. Pues calcula, desde Ankara a Londres, desde España a Londres y desde Londres vuelta para acá, no solo del presidente, sino del presidente, de su esposa y de 2 ministros, pues ¿cuánto supone eso en ecología? Con lo cual demuestra que tiene poca conciencia y mucho menos ética, porque a ti te dice que no cojas un coche, que casi siempre son de gasoil y estamos siempre mirando la peseta o el céntimo, y ellos sin embargo viven como reyes y, en fin, igual que predican lo que no hacen, ¿no? Quieren quitar las universidades privadas y sin embargo estudian en universidades privadas, ¿no? Incluso plagian las tesis de universidades privadas. Es decir, la ética es una cosa que, de hecho, la política en general no es ética. Es el interés de gobernar el pueblo para unos intereses espurios realmente, porque si te fijas, la política que se está siguiendo hoy día en España, que estamos padeciendo todos los españoles, no se preocupa de los españoles, se preocupa del bienestar del partido.
y de la permanencia del partido en el poder para seguir desarrollando su plan ideológico. Y ese plan ideológico, que yo sepa, no contempla ni ecología, ni contempla el bienestar del individuo, ni contempla la igualdad, ni nada. Lo que se trata es de igualdad por abajo, no por arriba. Y así nos encontramos con un proceso ético que desconocen por completo. Entonces, política y ética yo considero que no van de la mano ni van a ir nunca, ¿no? Y eso lo tenemos pues en ejemplos como El Príncipe, etcétera. Muchas gracias. A ti siempre. Sí, disculpa, pasa tú, Mendoza, que tengo me han llamado a la puerta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, Felicidades como siempre, por una fantástica ponencia. Y bueno, yo me voy a salir un poquito de la línea. Yo creo que lo hemos comentado en esta y otras ponencias. ¿Qué o cómo se entendería, ya que hemos hablado has hablado de bueno, nuestra epigenética que tendríamos todo, esa activación a raíz pues, de la elección de la divinidad, ya sea por el rayo que te cae o por una desgracia, etcétera, ¿no? Como ya hemos comentado, pero ¿cómo cómo se entiende o se entendería que distintos chamanes de distintos lugares que no han tenido contacto entre ellos, pero de alguna forma hablen de lo mismo y coincidan con ciertas cosas? Y ahora es lo complicado, ¿no? Si la activación neuronal, la activación que hacen los escáneres bueno, de un chamán en trance, etcétera, como has indicado, eso indica, o sea, eso demostraría, que la ciencia demostraría que si esos chamanes tienen, dentro de esa lógica, tienen ciertas, por ejemplo, un suceso, una catástrofe o algo que va a pasar en el mundo, chamanes de Mongolia, chamanes de Siberia, de Norteamérica o de Nigeria coinciden, y ahora se está estudiando a un chamán que está conectado a una máquina y se ve que está ahí. Entonces, podríamos hablar de que se demostraría, la ciencia está demostrando que existe esas divinidades que se comunican con todos los chamanes para darles esa información. Es un poco retorcido, pero no sé si No, retorcido no es. El problema es que no existe una forma empírica de demostrar que exista esa entidad. Con respecto a, es fácil de explicar que un chamán en Asia y un chamán en Hispanoamérica tengan la misma experiencia. Es fácil porque realmente lo que hacen es dar sentido al criterio de unidad. Entonces todos somos uno y formamos parte de la misma realidad, ¿no? En ese sentido, y después cada uno crea su propia realidad. Es decir, es como si tú imagínate una cúpula, en una parte está Asia, en otra parte está Hispanoamérica, y llega un punto en donde existe el conocimiento, ¿no? Esos archivos acásicos que tanto se habla, ese conocimiento general por el que se da un mismo descubrimiento, un mismo invento en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, o se desarrolla una misma teoría física en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Es decir, es como si existiera un registro acásico al que se puede acceder mediante ese proceso, ¿no? de chamanismo, mediante ese abandono del yo en favor de una colectividad, ¿no? Eso sería como una supraconciencia global que unifica, como ya hablamos en la vez anterior, es el camino del héroe, que existe una serie de pasos por los que hay que pasar de una cultura u otra, da igual. Los símbolos van a variar según la cultura, pero el objetivo es el mismo y la forma de expresarse y la simbología es igual, ¿no? Entonces ese es el planteamiento. Yo considero que ellos acceden a algo que está por encima de nuestra realidad, que es común, y es como cuando se producían las ECM, ¿te acuerdas? Que hablábamos de que se llegaba a un túnel de luz que daba igual que fuera budista, que fuera judío, todos tenían la misma experiencia, llegaban al túnel de luz, lo único que variaba era la interpretación del ser que ellos veían, o de ese espíritu de luz, pero el resto era igual, es decir, accedían a un lugar maravilloso con unos colores que eran absolutamente inefables, totalmente indescriptibles. Pues todo es exactamente igual. Ellos llegan a un lugar donde reciben ese conocimiento o reciben esa... Ten en cuenta que la comunión del chamán con su entorno es muy fuerte. Es como cuando los animales, cuando va a haber un maremoto, cuando va a haber un sismo, los animales lo prevén con horas de adelanto. Entonces, ¿por qué? Porque el animal forma parte de la naturaleza, está en sintonía con la naturaleza. El chamán puede llegar a preverlo porque está más en sintonía con la naturaleza que nosotros. Yo estoy más preocupado de pagar la hipoteca el día 26
que de estar en comunión con el mar y ver los movimientos de flujo y reflujo, ¿no? Pues eso es exactamente lo que ocurre. Es decir, yo entiendo que sí, que esa comunión, y es algo que debería aspirar el ser humano. Por supuesto no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Yo en ese sentido soy muy negativo, porque veo y me vaya a perdonar la palabrota, el puto egoísmo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si no somos capaces de superar el yo, poco vamos a ser capaces de hacer un yo global que tenga unos objetivos comunes y que por supuesto renuncie al materialismo, ¿no? Yo si tengo un coche quiero tener dos, si tengo una casa quiero tener tres, y todo así. Si puedo engañar, voy a engañar, ¿no? Pues esto es así. Mientras exista esa falta de conciencia global, pues evidentemente, claro, estamos hablando de fenómenos punteros y únicos. Es decir, para que exista un chamán tiene que haber a lo mejor 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 individuos que no lo son, y que por lo tanto no son conscientes de esa supranaturaleza o de ese supraconocimiento, ¿no? Entonces, claro, como bien decía el rector, para llegar al conocimiento hay que sufrir. Y eso tú lo sabes, que eres doctor, igual que yo, pues que nada, no te viene nada regalado. Todo es esfuerzo, todo es sufrimiento, todo es machaconeo, todo es... Pues el camino también del chamán es igual. Tienes que pasar unas pruebas, tienes que demostrar que eres válido, igual que tú lo has demostrado frente a un tribunal, y yo lo he demostrado frente a un tribunal, que eres válido para obtener ese don. Lo que pasa es que lo nuestro es simplemente un papelito que se cuelga, y el de ellos es adquirir una supraconciencia y descubrir un camino que está ahí. Es decir, el camino está y el conocimiento está, pero hay que llegar a ello. Y ese es el problema, cómo se llega a ello. El ser humano del siglo XXI, el hombre del siglo XXI, no está educado para llegar a eso. Está educado para sobrevivir, y de hecho la educación que nos dan desde pequeñitos es eso. Es decir, tienes que ser un hombre de provecho, tienes que... olvídate de formación espiritual en ningún momento. Lo máximo que te da es la religión cristiana y poco más. Lo único que te enseña es empatía. No te va a enseñar ninguna otra historia, y que no seas malo, que te viene el diablo. Pero no te cuentan que realmente el diablo está haciéndolo tú. Es decir, tú te estás castigando a ti mismo con esa falta de conciencia y de conocimiento de ti mismo, ¿eh? Por eso viene ahora estos estreses, estos problemas que hay de depresiones, por la falta de conciencia de uno mismo y por la falta de valores, ¿no? Porque cuando has obtenido una meta de carácter material, o como el que sube a lo alto de una montaña, se pone a mirar el horizonte y dice, ¿y ahora qué? ¿Tengo que bajar la montaña? ¿No? Porque no hay otra meta. Es decir, claro, hay gente que se estresa porque detrás de esa meta busca otra meta, otra meta, otra meta, pero en ningún momento busca una meta espiritual. Es decir, voy a ser yo conmigo mismo, voy a ser consciente de mi propia realidad. La gente vive sin ser consciente de sí mismo, sin ser consciente de su propia realidad, y por supuesto sin vivir. Es decir, porque una cosa es salir de copa, broma, cachondeo, lo que quieras, y otra cosa es vivir tu propio yo. Y eso solo se vive a través de la meditación, a través de la creatividad, a través de la empatía, a través del conocimiento interior, y eso muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque eso conlleva renunciar a lo material. Y eso vas a ver que muy poca gente está dispuesta a decir, oye, que me encierro todos los días 3 o 5 horas a escribir, o a hacer música, o a pintar, porque miras por la ventana y ves a Zutanito que está en el bar muy a gusto tomándose, ¿sabes? Y eso es una renuncia en vida para ¿cómo te diría? Un enaltecimiento de tu propio yo espiritual, ¿eh? Y eso, la gente en realidad no se da cuenta de que lo que estás haciendo es reforzar tu propia espiritualidad, mediante el sacrificio, como hace el chamán, o como hacen tantas otras tipos de iniciaciones, ¿no? Que conlleva la muerte física, o la muerte en este caso, para un renacer espiritual, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues haremos otro vinculado pues a los procesos científicos chamánicos. Ahora el próximo sábado estará Kukala. Y ya para terminar, fíjate, hay un tema muy detalle, porque para todas las tradiciones chamánicas por las que yo he tenido contacto, para ellos el punto más importante es el triángulo, y es el número 3. Y todos tienen algo que es maravilloso, porque pensamos que el chamán siempre está en busca del espíritu, pero cuando tú hablas, por ejemplo, con alguien de Congo, o hablas con alguien de Iquitos, hablas con un chamán mongol,
o hablas con un babalao, te dice que lo más importante es una silla de 3 patas, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué tres? Porque dice, el chamán, digo, tiene que tener poder, ¿no? Cuando llegamos jóvenes, ahí que queremos iniciarnos y va a llover, y si yo digo esto, pues voy a enamorar a 20 mujeres, lo que quieras. Y dice, mira, lo primero que tiene que tener el chamán es sabiduría, conocimiento y entendimiento por igual. Porque si tú tienes mucha sabiduría y te falta conocimiento y entendimiento, no te vale para nada. Si tú tienes mucho entendimiento, pero te falta sabiduría y conocimiento, no es, ¿no? Por eso ellos dicen que una silla de 3 patas nunca cojea cuando una de 4 sí, ¿no? Porque como dices tú, cuando hablabas del tema del doctor, que es eso, lógicamente tú tienes un documento, pero tienes sabiduría, tienes conocimiento y entendimiento, que eso es lo que lleva al doctorado para poder comprender y salir un poco o no, pues de lo que llamamos esta matriz en la que vivimos, ¿no? Y es importante eso, pues... Y el sacrificio que conlleva. Sí, mira, porque fíjate, cuando hablamos del sacrificio, a mí me hace mucha gracia y todos, ¿no? Un chamán es un guerrero, ¿no? Y un guerrero es el que hace la guerra contra sí mismo, contra los demás. Y entonces, claro, cuando tú te vas a iniciar, por ejemplo, en la tradición mongola, te dice, mira, como eres un guerrero, vas a tener un montón de enemigos desde que te inicies ya. Y el enemigo no va a hablar bien de ti, lo que te va es intentar destrozar. Y el enemigo es el espejo en el que tú tienes que ver para cambiar. Dice, cuanto más enemigos tengas y hables de ti, más va mejor tu proceso chamánico, porque no vibras con el vulgo y lógicamente estás haciendo algo que marca la diferencia, ¿no? Y eso te lo dicen todo eso, es decir, gente que no fue a una universidad y muchos de ellos ni leyeron un libro, y muchos de ellos no te saben escribir en el concepto de lo que nosotros llamamos escritura para comprender, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Pues cerramos aquí. Muchísimas gracias, doctor Munuera, por tu tiempo y por tu esfuerzo. A Alcaraz, a doctor Mendoza, a Cucala, a Matilde, a Macatangay, que hoy están muy callados, la verdad. He visto ayer unas fotos extraordinarias pues de la gallina de Mendoza. El doctor Mendoza tiene una gallina que se llama APA7. Está tan metido con el APA7 y la forma de escribir los libros. Y la cabritilla de Macatangay, que se ve que es filipina y se ve muy guapa. Venga, gracias a todos. Venga, hasta ahora.